hacer la resonancia y si se ve la arteria, digamos, que está haciendo isquemia, seguramente se lo va a medicar con un trombolítico, ¿no? Entonces, ahora, en la urgencia de un ACV isquémico, si hay un resonador, se hace la resonancia e inmediatamente se va a pasar a colocarle un trombolítico, porque por ahí, no sé si alguno de ustedes hace resonancia, le va a sonar el nombre, ¿no?, del medicamento. Entonces, si el hospital tiene trombolíticos, seguramente lo van a hacer. ¿Estamos? Pero es solamente a ese paciente le van a colocar esa medicación con trombolítico. Lisis, ruptura. Trombo, el trombo, ¿estamos? El coágulo. Entonces acá se hace ruptura del coágulo. El método se llama trombolisis. Acá en esta diapo, muy simple, entonces, este trombolítico son medicamentos, ¿estamos? Que se van a colocar en bolo o en goteo. Hacen la ruptura o sea, rompen el coágulo, que es la lisis, o lo disgregan, lo van desarmando. El trombolítico se va desarmando ese coágulo. Y, de nuevo, el suministro de la droga es en dos partes, ¿estamos? Entonces, se puede hacer en bolo y en goteo, pero a veces se hace en bolo y después se sigue la medicación con goteo. No sé si ahí tienen entonces los trombolíticos, estreptoquinasa, uroquinasa, actilis y reupro. Esos son los trombolíticos que van a utilizar. Hay de distintas generaciones, estamos, los medicamentos, y de acuerdo también a la generación, cómo actúan, y también son los precios. Los caros. Bueno. Esto, que es la misma diapo, pero ahí tienen las generaciones de los trombolíticos según cómo actúan, ¿no? Primera generación son estos dos, la estreptoquinasa y la uroquinasa, que seguramente van a ser, algunos de estos, si se hace esto que yo les decía de la resonancia, alguno de estos les va a resultar conocido. Estamos estreptoquinasa, uroquinasa, y después de segunda y tercera generación son estos dos. Bueno, a ver si me muestra. No importa esto mucho, pero para decirlo tan rápido. Bueno, acá hay unas contraindicaciones, ¿estamos? Entonces, una parte se va a hacer en bolo. Entonces, se va a llegar con el catéter por la arteria y se va a hacer, digamos, alguna generación de estos medicamentos. Entonces, se va a hacer directamente la inyección ahí en el lugar donde está el coágulo. Se hace la inyección del contraste. Y la otra parte, eso sería como en bolo, es como si pusiéramos el contraste, digamos. Y la otra parte, después se sigue en goteo, y ese goteo normalmente es venoso, estamos, poner el suero, estamos en una solución fisiológica, o sea, se pone por goteo. Entonces, el primero se va a hacer en bolo, en el lugar de la arteria, y después va a seguir con esa medicación por el largo de un tiempo, digamos, es por goteo. Entonces, lo que va a hacer es, primero hacemos una primera inyección para tratar de romperlo el coágulo, sacarlo, y después lo demás va siempre a seguir por medicación por goteo. Bueno, eso es la trombolisis, ¿no? Acuérdense de los trombolíticos. Esto es importante, saber que se hace en bolo o en goteo, y que los trombolíticos son esos que yo les mencioné. Estreptoquinasa, uroquinasa, actilis y reupro son los trombolíticos.
Vamos a la angioplastia. Entonces, lo otro tenía nombre propio. Una cosa era trombolisis y la otra cosa es tromboaspiración. ¿Estamos? Ahora vamos a entrar en el terreno de lo que es la terapéutica que se llama angioplastía. ¿No? Bueno, la angioplastía, si vamos a hacer un pequeño, digamos, paso por todo lo que fue la angioplastía, las primeras angioplastías se hacían con un catéter y con un balón. Este catéter se llama catéter balón. Este baloncito se, se llena a determinada cantidad de atmósferas según el fabricante, se va a insuflar a presión y lo que va a hacer es posicionarse este balón en donde está la estenosis, se insufla a presión y lo que hace es impactar la placa de ateroma en las paredes de la arteria. Acá habla de un catéter guía, ese catéter que yo les decía, ese catéter de apoyo, ese catéter de 6-7 French, que se llega, ese catéter guía se llega, lo subimos al catéter precedido por esta guía. Les muestro esto para que vean la diferencia. O sea, con esta guía, que esta guía es diagnóstica, 0,035 o 0,030 son guías diagnósticas, entonces esta guía me lleva este catéter. Se posiciona entonces en el ostium de la coronaria y después, normalmente 6 French, 7 difícil ahora ya, estamos en 6 French ya se pueden hacer terapias. Va avanzando, todos los materiales han bajado los perfiles, entonces ahora estamos con 6 French suficiente. Y para entrar por radio. Y acá tenemos después, pusimos el catéter guía, con esta guía terapéutica que me sirvió para llevarlo al catéter hasta ahí. Se saca la guía diagnóstica y se va a introducir la guía terapéutica. Y miren la diferencia, la guía terapéutica mide 0,014, ¿estamos? Guía muy finita. Bien, esa guía me va a servir para llevar el catéter, este catéter es un catéter balón, entonces se pasa la guía, como les dije recién, hasta el extremo distal de la arteria, como veíamos ese ejemplo recién, y me va a servir como apoyo para este catéter balón que lo voy a tener que meter adentro también de la coronaria. Bueno, entonces, estos catéteres balones son de polietileno, o sea, de polipropileno, son plásticos, digamos, ¿no? Como los catéteres. Bien, entonces, fíjense que acá está mostrando en este esquema la placa de ateroma, que me está reduciendo el calibre, lo vimos cuando hicimos la coronaria diagnóstica, vimos que había una estenosis, bueno, se va a proceder a hacer una angioplastía. Esta angioplastía es con balón. Entonces, se pasa el balón. Entonces, el balón tiene dos puntitos radioopacos, que los puedo ver. Entonces, ¿cómo se van a posicionar? Uno, pasando la lesión, un punto radioopaco pasando la lesión y el otro antes de la lesión. ¿Estamos? Ahí se posiciona el balón en esta estenosis y después se procede a insuflarlo al balón. Entonces, se insufla el balón, la presión que tiene el insuflado de este balón, lo que hace es impactar la placa de ateroma a la arteria. Y entonces le hace fuerza de manera que se impacta y se pega más, mete como para adentro de las paredes del arteria, ¿no? Entonces fíjense que de tener este calibre post balón tenemos a un calibre no normal, pero bien, un buen calibre. ¿Estamos? Entonces, esta angioplastía se llaman angioplastías con balón. Ahora miren aquí este otro dibujito. Dijimos que cuando hablábamos de la heterogénesis de la placa,
Decimos que las placas primero eran blandas, eran de colesterol, y después las placas se convertían muchas veces en duras, con patologías previas, o con el paso del tiempo, en cálcicas, tiene un oxalato de calcio, y ese oxalato de calcio es muy duro y muchas veces tiene espículas estas, ¿no? Entonces, miren acá este dibujo. Si yo tuviera que definir esto, la defino, que tengo una estenosis, reducido obviamente el calibre, fíjense que de la luz de la arteria, que casi prácticamente me da espacio para pasar solamente el catéter balón. Y fíjense que esto amarillo se vería como si fuese la placa de colesterol, pero también tengo cosas blancas acá, ¿estamos? Bueno, esto blanco es el oxalato de calcio. Entonces, se pasa el balón, que va siempre precedido, o sea, primero viene la guía, y después viene el baloncito por arriba, se posiciona con los extremos radioopacos, acuérdense, 2 puntitos, algo radioopaco tiene siempre, estamos puntitos todo alrededor, bueno, eso depende del fabricante, pero nosotros lo podemos ver en el monitor. Entonces, se posiciona, una vez que se posiciona, el balón que está desinflado, puede hacerse un pequeño inyección de contraste para ver si estoy bien en la estenosis. Si no, hay equipos que, pónganse, estoy en una oblicua derecha y estoy queriendo angioplastia descendente. Entonces, en esa oblicua derecha que yo hice, hay equipos que me permiten, voy cuadro por cuadro, encuentro en el mejor cuadro que se vea la estenosis, donde mejor se ve la estenosis, y lo que hago es congelar la imagen y la pongo en el monitor de arriba. Y sirve como referencia. Esa es mi imagen de referencia, sirve como referencia. Entonces, ya cuando estoy así, no toco más el equipo, ¿no? Me quedo en esa proyección donde va a ser la angioplastia. Entonces, se va a guiar por esa imagen. Es como los arcos que están en quirófano, que muchas veces congelan una imagen. Bueno, funciona más o menos igual. Entonces, el médico va a pasar, como tiene la imagen abajo igual que la imagen de arriba, va a ver que es posicionándose a esa altura, ya va a estar bien posicionado. Supóngase que no tenemos imagen de referencia, lo que se hace es, una vez que posicione el balón, está cerrado, pone un poquito de contraste y puede ver entonces de nuevo, con contraste, si está bien el estenosis posicionado, un extremo pasando la lesión, otro marca radiopaca antes de la lesión, se procede a insuflar. Se insufla y se aplica la placa. Muchas veces estas espículas de oxalato de calcio son tan duras que rompen el balón. ¿Estamos? Entonces se rompe. No siempre, pero sucede. No pasa nada, se saca y se pone otro, digamos, porque lo único que estoy haciendo es insuflar un balón. Y ese balón se insufla, acuérdense, se llama insuflado porque lo inflamos, pero no es con aire, es con solución fisiológica y contraste para poder verlo. Bueno, entonces hablando de estas placas de ateromas, hicimos esta angioplastia de balón, después se hace el control angiográfico y se abría. Estas fueron las primeras angioplastias. ¿Estamos? Así se hacían las primeras angioplastias. Suflaba balón, se impactaba la placa, se hacía el control y listo. Después existen estas otras placas que son las placas cálcicas y aparece esto que se usa todavía, ¿estamos? Ahora tiene otro nombre, que se llama rotablator. El rotablator es ahora es de Boston, lo tiene ahora hay otro equipo un poco más nuevo que esto, que se llama el RotaPro, no sé si lo nombran, ¿sí? Pero la función es la misma, sigue existiendo el rotablator en algunos servicios, pero ahora lo más nuevo que tienen es el RotaPro. ¿Qué tiene? Tiene una olivita de níquel con incrustaciones de diamante. O sea, acuérdense que el diamante es la piedra más dura, entonces sirve para entonces romper el calcio que tienen estas arterias. Bueno,
Ahí tienen distintos tamaños de oliva, va a ser de acuerdo a cómo pueda pasar, a la arteria, bueno, los tamaños que tiene de oliva. Va a correr por sobre una guía terapéutica de 0,18, no importa. ¿Estamos? Y el rotablator gira 300.000 revoluciones por minuto. ¿Estamos? Se va a tratar vasos igual o menor a 4 mil. Estamos hablando de coronarios, ¿no? Bueno, ahí tienen el rotablator, entonces ahí está el esquemita de la oliva, toda la primera parte, la parte más opaca, por decirlo así, es donde tienen las incrustaciones de diamante, viene conectado a este equipo, se mueve a través de nitrógeno y tiene una pedalera, entonces cuando se pisa el pedal, esto empieza a girar, como si fuese un taladro, ¿no? Gira, cuando se aprende, gira a 300.000 revoluciones por minuto. ¿No? Entonces, lo que se hace es posicionarlo a donde está la placa y se lo va haciendo girar y se va a ir avanzando, picking, que le dicen, ¿no? Se va a ir avanzando con el rotablator y rompiendo entonces las placas de Tero. Es un esquema, nunca queda tan justo a las paredes, ¿no? Siempre se empieza con una olivita más chica. A veces se hace cambio de oliva y a veces se considera que no hace falta. Entonces, lo que hace es romper la placa, pero como gira tan fuerte, es como que la hace partículas a la placa de ateroma, la volatiliza, estamos la hace partículas tan chiquitas que no molestan, no es que me van a ocluir más adelante, sino que después siguen por torrente sanguíneo, y bueno, después el cuerpo las elimina por los macrófagos, por todo lo que hace el cuerpo solo. ¿Estamos? Entonces, la hace como partículas muy chiquitas y se van a torrente sanguíneo y después el cuerpo solo. Método Simpson no lo voy a nombrar, no se base, en este momento está reemplazado por otro, así que no vamos a dejarla. Se llaman endarterectomías, se llaman, ¿estamos? Todo esto que es estos procedimientos que son tratando de romper las placas, sacarlas, se llaman endarterectomías. Y ahora hay otros mecanismos, digamos, otros aparatos nuevos, como está así el Rotapro, bueno, hay otro que reemplaza el Simpson. Si lo googlean, lo pueden ver, pero no lo vamos a tocar. Bueno, después vamos con el que con este. Quería hacerles un paréntesis. Cuando se decide, se hace un estudio diagnóstico, se ve esas placas de ateroma, son cálcicas, son placas duras. Muchas veces, o sea, nosotros ponemos el equipo y así como les pasa a ustedes cuando hacen una radiografía, que saben que hay calcio en las arterias, por ejemplo, cuando hacen una radiografía de pierna. O sea, nosotros a veces prendemos el equipo y ya estamos viendo la coronaria dibujada con el calcio que tienen las arterias, ¿estamos? Entonces, bueno, supónganse que se decide hacer Rotapro o Rotablator. Rotapro gira a más revoluciones que el Rotablator y tiene más nuevo, digamos, el sistema, se aprieta con un botón, es más fácil. Pero bueno, supónganse que se decide hacer eso, se llama el laboratorio que trae y viene la gente, estamos con el equipo y entra a la sala y le va a ir diciendo al médico lo que tiene que hacer, ¿estamos? Entonces le va a decir, cambia la oliva, vamos para adelante, se va a ir dándole las indicaciones de cómo pasarlo. Por eso se programa, ¿estamos? Se programa cuando vamos a hacer Rotablade, Rotapro, se programa, entonces va a venir con la gente que viene con el laboratorio. Y le va a dar las indicaciones de qué ir haciendo. Bueno, esto está bueno porque ahora el campo se ha ampliado para nosotros los licenciados radiólogos.
técnicos también, obviamente, que los están tomando en estos casos. O sea, ahora los laboratorios, estoy haciendo un paréntesis, pero contándole que está contratando gente, digamos, radiólogos para hacer estos procedimientos, para que vengan con estos tipos de paratología. Estamos de bueno, se nos amplió a nosotros el campo y la mayoría ahora que vienen de Buenos Aires, hay representantes en Córdoba, pero cuando vienen con algo seguramente tenemos algún conocido. Porque bueno, ahora son radios. No sé, van de viaje, lo único que sí que viajan todo el tiempo, o sea, están viajando por todo el país todo el tiempo. Y después, bueno, los llevan a capacitarse afuera. Entonces, es re lindo el trabajo para el que puede y tiene tiempo de hacer. Y ganan bien. Bueno, vamos acá, salgo del paréntesis. Vamos entonces ahora a las angioplastías con Sten. Entonces, se vio que estos pacientes que se les hacía el balón, se les hacía esa angioplastia con balón, la placa se impactaba, pero con el paso del tiempo restenosaba. O sea, restenosar quiere decir volver a hacerse la estenosis a donde estaba antes. ¿Estamos? No, no más adelante ni en otra parte de la arteria. Es ahí, en el lugar donde estaba la estenosis, que se hizo la angioplastia con balón, restenosaba. Eso pasa. Entonces, se crearon las mallas metálicas que se llaman stent. Bien, los primeros stent que se hicieron eran de acero inoxidable. Es como un tubito de malla metálica y los primeros fueron de acero inoxidable. No servían, después con el paso del tiempo se dieron cuenta que el acero inoxidable era trombogénico, o sea, generaba trombo. Entonces, después empezaron a hacer de aleaciones. ¿Estamos? O puede ser aleación de acero inoxidable con otro metal, por ejemplo, con oro, o directamente de nitinol o de titanio. ¿Estamos? O sea, nitinol de combinación entre níquel y titanio o de titanio. Bueno, de eso ahora, entonces, son los estén. Ahí tienen dibujito del estén. Fíjense, tiene la mallita metálica. El dibujo que tiene la malla metálica va a depender del estén, va a depender del fabricante. Este es un tipo de estén. ¿Cómo viene ese estén? Ese estén viene premontado, ¿estamos? Acuérdense esta palabra, premontado en un balón. Entonces, la presentación en el blister, cuando abrimos el estén, es balón cerrado, estén cerrado. ¿Estamos? Balón cerrado, el estén por arriba del balón, todo cerrado. Bien. Cuando posicionamos el balón, porque miren acá que se ve lindo, tiene esos dos extremos radioopacos que yo le decía el baloncito, lo tiene el balón, no el estén. El balón tiene esos dos marcas radioopacas, entonces esta se va a poner pasando la lesión y esta se va a poner antes de la lesión. Cuando una vez que se posiciona el balón, se insufla el balón y se abre el estén. ¿Estamos? Entonces la fuerza que le hace el balón hace que abre el estén. Y el estén se abre y se impacta en las arterias, ¿estamos? Se impacta en las paredes de la arteria y impacta, por lo tanto, la placa de ateroma. Fíjense cómo queda impactada en la pared de la arteria. ¿Qué característica tiene un estén? ¿Por qué se quedan abiertos? Pregunta de examen, ¿por qué se queda abierto un estén? ¿Cuál es la característica de un estén? Es que tiene fuerza radial. El estén tiene fuerza radial, es el principio físico que tiene. Entonces se queda abierto, se abrió, chao, no se cierra más. Si nosotros vamos avanzando y se abre antes, lo lamento, lo perdimos, quedó puesto en otro lado. Si cuando estamos manipulando el estén se nos abre mientras está manipulando antes de ponérselo al paciente, se abrió, se perdió el estén. ¿No? Se abre, no se cierra más, porque tiene fuerza radial. Bueno, de nuevo acá,
Ay, espérame un segundo porque me agarro la tos. Ay, me agarró mucho tos. Bueno, entonces, fíjense acá, de nuevo, se posiciona el balón, el estén está cerrado, se insufla el balón, se abre el estén, después se desinfla el balón, se saca el balón y ya queda el estén puesto. Así es el procedimiento. Entonces, ahí tiene cómo está la placa. Fíjense que en este esquema es como que apenas te pudiera pasar. Pasa, se posiciona, se abre el balón, se saca el balón y queda colocado el estén. Después lo que hacemos es un control geográfico que le llamamos, es volver a poner medio de contraste para ver cómo quedó. Hay funciones que tienen algunos equipos que se llama Stem Boost, y se llama de otra forma en otro tipo de paratología, pero no lo sé bien. Bueno, en el equipo nuestro se llama Stem Boost, es una función y lo que hace es, antes de que saquemos el balón, o sea, se abrió el estén, se desinfla el balón, y antes que lo saquemos, apretamos esa función y el equipo hace una máscara que solamente me muestra el estén. Entonces está bueno porque se puede ver si el estén no queda con alguna muesca, porque acá, este es un esquema, pero si esta placa de ateroma, supónganse, acá tiene oxalato de calcio, una placa dura, cuando abre el estén va a quedar con esa marca ahí. Entonces ese bus estén o estén bus lo que me permite es ver que el estén, si queda con alguna muesca, ¿qué quiere decir? Que va a haber que volver a pasarle el balón y insuflarlo de nuevo hasta que se estire bien, ¿no? Hasta que pegue más la placa, digamos, a la luz del vaso. Entonces, está buena la función esta. No todos la tienen. Nosotros en el servicio tenemos dos equipos. El equipo más viejo tiene la función de STEM Boost. El equipo más nuevo, es que hemos inaugurado hace un par de meses, no la tiene. O sea, en realidad sí la tienen, pero bueno, son licencias que hay que pagar y que, para que te las habiliten. Entonces en uno tenemos y en el otro no. Está bueno tener. Entonces se hace eso y se mira cómo quedó el. Después se hace la instalación de contraste y se controla. Con respecto al insuflado, vienen insufladores. No sé si están acá. Eh, necesito mostrar el insuflado. Quería mostrarles, a ver, quería mostrarles un. No, no aparece, en algún momento aparece. Entonces, el insuflador, quería mostrarles, el insuflador es como una jeringa grande que lo que hace entonces es, la llenamos de contraste y solución fisiológica, tiene como un relojito que es un manómetro porque me marca presión, ¿estamos? Entonces se empieza a inflar el estén, se empieza, tiene como o un gatillo o una rosca atrás, entonces se empieza a inflar el estén de forma, digamos, despacio, digamos, gradual, se infla el estén. Cuando yo insufle el estén está ocupándome toda la luz del vaso. Estamos, o sea, estoy cortando circulación. Entonces, normalmente el médico le dice al paciente, si te duele el pecho, soy yo, porque va a ser el mismo dolor que vino sintiendo, ¿no? O dolor de oclusión. Entonces, en ese momento, se insufla el estén y después nosotros tiene el equipo tiene unos relojitos, pero bueno, ya los médicos tienen incorporado ese relojito en la cabeza, entonces
unos segundos lo tienen abierto y después se desinfla de golpe, ¿no? Se desinfla de golpe, se aprieta como un gatillo que tiene y se tira el émbolo para atrás, ese gatillo libera el émbolo y se tira el émbolo para atrás y se desinfla de golpe. Entonces se insufla lentamente y se desinfla de golpe el balón. Entonces cuando desinflamos el balón, permitimos circulación, si es necesario, unos segundos, vuelve a insuflar el balón. ¿Estamos? Si hacemos este embús y vemos que quedó con muesca, lo que se va a hacer es, si ya se sacó el balón, o si sube otro balón, o si no con el balón que está, se vuelve a insuflar, hasta que se ve que quede bastante prolijo el este. A veces no se puede, porque a veces las placas de serio son tan duras que queda con la forma. Bueno, acá está mostrando de nuevo otro dibujo, otro esquema. ¿Estamos? Acá cómo está la placa de ateromas, el estén. Y está el estén abierto, acá de nuevo. Y entonces posicionado en los extremos radioopacos, uno pasando la lesión, uno antes de la lesión, del balón, insufla el balón y abre el estén. Acuérdense que siempre todo va precedido de la guía y lo que hay que controlar es que esa guía nunca se corra, o sea, estamos mirando la guía que quede siempre en la punta de la arteria, porque la guía me sirve como soporte, como sostén a todo esto que voy poniendo. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Después que con estos estén y que volvía a restenosar. ¿Estamos? Entonces, es muy difícil que los pacientes por ahí tomen conciencia de lo que se les hizo. ¿Estamos? Los pacientes y nosotros somos todos hijos del rigor. Entonces, esto que vino con un infarto y se le hizo una angioplastía y entramos por arteria radial, entonces se lo estudió, bueno, se le hace la angioplastía, después está un par de días en UCO y después se va. Con medicación, por supuesto, porque después post-estén siempre hay medicación de por vida. ¿Estamos? Entonces, con medicación. Pero no cambian los hábitos. ¿Estamos? Entonces, como no fue tanto, no cambian los hábitos. Entonces se siguen. ¿Y qué va a pasar? Y seguramente va a restenosar. Seguramente va a restenosar. Entonces, estos estén que se usaban, estos estén que estábamos mencionando recién, después se los mejoraron con esto, que es un estén con droga. ¿Estamos? Entonces, en las rejitas del estén, extras del estén, ¿estamos? Vienen estos medicamentos, ¿estamos? Cualquiera de estos. Normalmente la rampamicina y el teriplacel es lo que más vienen en los estén, ¿estamos? Y esto viene adherido a las partículas estas se adhieren a un polímero que tiene las rejitas del estén, los extras del estén. Entonces viene ese polímero, que ese polímero hace que quede, digamos, adherida el medicamento. Entonces una vez que se abre el estén, se empieza a liberar el medicamento o la droga, si son un estén con droga, se empiezan a liberar una vez abierto. Entonces lo que va a hacer es que aparte de impactar la placa de ateroma, va a actuar sobre la placa de ateroma para que no vuelva a restenosa. No se pone un estén. Póngase, tenemos este estén. Entonces, ¿cómo restenosa este estén? Y se vuelve a hacer placa de ateroma adentro. Eso es restenosar, o sea, en este mismo lugar se vuelve a hacer toda la placa de ateroma y se va haciendo adentro del estén. Eso es restenosa. Entonces, cuando se colocan estos estén, inmediatamente que se colocan, se empieza a liberar este medicamento y hace que inhiba un determinado tiempo, de acuerdo al medicamento, que empiece a inhibir, digamos, la proliferación nueva de la placa de ateroma.
¿Se puede poner una stent adentro de una stent? Sí, se llama stent, entre stent, y a veces pasa. Bueno, ¿qué va a... ¿Qué puede pasar? Puede pasar que paciente, o sea, vamos a hacer un caso. O sea, todo lo que yo les vengo diciendo, o sea, angioplastia con balón, angioplastia con stent y angioplastia con stent con droga, todo se usa, ¿estamos? A veces se combina una cosa con la otra, a veces se usan dos, o sea, pero siempre, o sea, no es que se hizo una cosa y después ahora estamos con esta que no, se sigue usando todo dentro de un procedimiento. Entonces, vamos a hacer les voy a hacer un ejemplo. Pónganse, hacemos la coronaria, vemos que, estudiamos la coronaria, vemos que hay una estenosis en esa coronaria. Bueno, justo esa estenosis es me deja apenas pasar la guía cuando voy a hacer la terapéutica. En una estenosis, 90%. Apenas me deja espacio para pasar la guía. ¿Estamos? Pasa con la guía para hacer la angioplastia hasta la punta de la arteria, pero si yo quisiera pasar el stent ahí, no va a pasar. ¿Estamos? Porque no me da el perfil del stent para poder pasar. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, supónganse, si la guía, es un caso, ¿no? Y se decidió en ese momento hacer un rotablator, vendrá el rotablator, se va a hacer, digamos, va a rotar, va a romper un poco esa placa y después se pondrá el stent. ¿Estamos? O no me va a pasar la oliva del rotablator. Bueno, entonces, ¿qué primero se pasa? Se pasa un balón, se abre un poco con balón para que me deje pasar la oliva. Entonces ahí se balón, rotablator y después stent. No decidí hacer rotablator, se puso un balón, estamos, para abrir un poco el camino y después inmediatamente poder pasar el stent. Entonces, todo esto que yo les vengo diciendo se usa. Desde el balón hasta el stent con droga. Entonces, va a depender de cómo va a trabajar el médico y qué es lo que se puede hacer. Con respecto a los stent con drogas, son caros. Las obras sociales sí lo cubren, pero muchas veces en los hospitales o en los lugares donde hay bancos de stent, porque para los hospitales que hacen angioplastias coronarias están en una red que se llama, entonces la red de estudios coronarios, por lo menos en Córdoba, entonces hay distintos hospitales que están en esa red. Esa red recibe los infartos. Entonces, ¿por qué están en esa red? Porque tienen stent, estamos dentro de los hospitales, tienen un banco de stent para poder solucionar el problema. Entonces, hospitales y clínicas están en una red. Entonces tienen los stent, banco de stent pero no todos tienen banco de stent con drogas, ¿estamos? Entonces, supónganse, viene un infarto, a veces hay un banco de stent con drogas y a veces no, pero hay stent común, entonces, bueno, hay que sacarlo al paciente del infarto. Lo ideal sería, obviamente, siempre ponerle el stent con drogas. Pero muchas veces, entonces, cuando programamos, se pide a las obras sociales, los stent con droga, las obras sociales lo cubren, el PAMI cubre no más. La semana eso tenemos los stent, pero sabes como que son programados. Entonces, el stent con droga en el momento del infarto va a depender si el hospital tiene el del banco de stent con droga. Si no, se le pone un stent con droga. Después tiene que salvarle la vida al paciente. Pues miren acá, está preparando ese procedimiento. Acá está el procedimiento, ahí tenemos una vía de abordaje con el sede introductor puesto. Fíjense, ese sede introductor es verde, o sea que ¿de cuánto French es? 6. Sí, 6 French. Entonces se ha puesto ahí, se le vía de abordaje, ahí está mostrando cuáles son los catéteres que tiene un Pictain, tiene un catéter de coronaria. Bien, entonces, ahí tenemos el estudio de la coronaria con una estenosis considerable, ¿estamos?
en el tercio medio, y acá me está mostrando la esquemita. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Se estudió, tenemos la coronaria derecha en oblicuo izquierda, y se va a hacer una terapéutica. Entonces se posiciona la guía que está hasta el final de la arteria, este que está acá y que me queda en el ósteo es el catéter guía. Entonces catéter guía, por dentro la guía terapéutica hasta el extremo distal de la arteria. Por sobre esa guía terapéutica se pone el balón, ahí está el balón puesto con sus extremos radioopacos, ahí está desinflado, se insufla el balón. Después, no sé si es el mismo balón o no, supónganse que no sea el mismo balón, se insufla un balón para abrir camino y después se va a pasar el estén que está montado en el balón. Estamos entonces, se insufla el balón nuevamente, se impacta el estén y el control geográfico de cómo quedó la arteria, quedó hermosa, ¿no? No siempre queda tan hermosa. Bueno, entonces fíjense cómo ahí ya está el estén puesto. Cuando voy a ver, después que se impactó el estén, voy a hacer el contraste, es re difícil verlo el estén, ¿no? O sea, me doy cuenta que tiene un estén porque queda como un poquito más derecho ahí en esta parte, ¿no? Pero, o sea, cuando una vez que ya se impactó el estén y se desinflamos y sacamos el balón, es difícil ver con el contraste. Por eso está bueno tener la función esa de estén bus. Ahí tenemos la estenosis de la coronaria derecha, estenosis, ¿estamos? Se pasa, esto que se ve acá, que me saben preguntar qué es el contraste que se vuelve el seno coronario, ¿no? Entonces acá fíjense que está el catéter puesto, está ahí el catéter medio como que no está en el osteo el catéter, pero está haciendo la inyección, se ve la coronaria, el catéter guía es este, se ve la coronaria, estenosis entre el tercio proximal y el tercio medio, ahí está la estenosis, se pasa la guía, fíjense que el catéter guía queda puesto acá, se pasa la guía lo más distal de la arteria posible, la guía muy finita, pero la punta más radioopaca me permite verla y hay que controlar que no se corra, ¿estamos? Siempre miramos la punta de la guía. Por sobre esta guía se pasa el balón con el estén, ¿estamos? Balón desinflado, estén cerrado, se posiciona, ¿estamos? Con sus dos extremos radioopacos, se posiciona, se puede hacer un pequeño lesión de contraste para ver si estamos bien, y si no, tenemos de referencia la otra imagen arriba, y se insufla el balón, se impacta el estén. Si ustedes ven, la estenosis está acá, la estenosis esa más grande que tiene está acá, pero la arteria empieza a enfermar desde acá hasta acá. Entonces, por eso el médico decide poner un estén grande, ¿estamos? Porque el estén que está poniendo va a abarcar toda esta parte, no solamente acá, ¿estamos? Va a abarcar desde acá que está sano hasta acá que más o menos vuelve a retomar calibre. Entonces, fíjense qué largo el estén. Entonces, posiciona y se insufla. Muchas veces ponen, se estén en tándem, se llama, que es un estén, digamos, y le continúan con otro estén, ¿no? Entonces, cuando se van a poner dos estén, el segundo estén que se pone tiene que como quedar una partecita de ese estén puesta adentro de la otra. Estamos como telescopados, así se les llama. O sea, no es que de acá va a tener un estén y acá van a poner el otro, no. El estén que sigue lo van a poner que pise, digamos, la mallita del estén anterior. Entonces se telescopan los estén, ponen estén, se llaman en tango. Bueno, entonces acá abre y ya queda abierto el estén. Y acá el control geográfico. Acá se ve mejorcito, si lo alcanzan a ver con buenos ojos, el que está con un celular, si puede ampliar la imagen, se ve lindo. En los celulares se ve mejor a ver. Ahí está el estén puesto.
Ahí está el stent abierto, como es grande se ve, y la guía. Y después se hace el control angiográfico, o sea, volvemos a hacer inyección de contraste para poder ver cómo quedó la arteria. Cuando yo le pongo un contraste, fíjense que cuesta verlo. Pero bueno, ahí muestra, estamos, cómo quedó de linda la arteria. Eso así estaba antes y así quedó la arteria. ¿Estamos? Entonces esto es una angioplastia con él. Si es con droga, no es con droga, no sé, no lo estamos viendo. ¿Estamos? Eso se ve en el momento que se abre el blister. Bueno. Esto es un vaso del cuello. ¿Alguien se dio cuenta que esto es un vaso del cuello? Esto es un vaso del cuello y ustedes fíjense que acá también se está abriendo un stent. ¿Estamos? Entonces, las angioplastías se pueden hacer tanto coronarias como se pueden hacer angioplastías periféricas. Entonces, lo que vimos recién en la angioplastia coronaria, con su stent montado en su balón, se insufla balón, se impacta el stent. Y en este caso, este otro tipo de angioplastia también es con stent, se hace en el periférico. El periférico, acuérdense que le decimos a cualquier arteria que nace de la aorta. Entonces se puede hacer en lo periférico, en estos casos un vaso del cuello. Ahora, en estos casos, estos stents son autoexpandibles. ¿Estamos? Los otros eran premontados los coronarios, porque vienen arriba del balón. Estos son autoexpandibles. Estos no vienen arriba de un balón. Estos vienen adentro de una vaina, adentro del mismo de un catéter, que nosotros le llamamos vaina, pero es el catéter, digamos, que lo contiene. ¿Estamos? Y que cuando lo logramos posicionar, se empieza a, se posiciona, porque también tiene un extremo radiopaco el catéter, se posiciona y se empieza a hacer para atrás y se suelta el stent. Se va abriendo solo. ¿Estamos? Se va abriendo, se va tirando el catéter para atrás y se va abriendo el stent. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La diferencia con el otro. O sea, el otro, posicionamos el balón, insuflamos balón, se abre stent. Este lo que hace es, ya, se posicionamos el catéter este que se llama vaina, que lo contiene, se posiciona y una vez que se decide de dónde se lo va a soltar, se empieza a retroceder el catéter y se va abriendo la stent. Entonces, estos se llaman autoexpandibles. ¿Estamos? Se expanden solos. Bien. Entonces, se va corriendo el catéter hacia atrás y fíjense que ya queda abierto ahí el catéter e impacta la placa. La función del stent es exactamente la misma, ¿no? Para los vasos del cuello, esto quiero que se lo acuerden, para los vasos del cuello se usa primero, antes de empezar a abrir y liberar stent ni nada, se va a subir esto. Es un catéter que tiene un filtro. ¿Estamos? Siempre para vasos del cuello se va a subir este filtro primero. Porque nosotros podemos, cuando se está trabajando acá, producir un accidente de placa y si se sale un pedacito de esta placa o se genera un trombo, porque siempre las arterias son reactivas y la arteria se defiende de lo que está adentro. Entonces, podemos hacer que migre o un coagulito o un pedacito de placa y si se va el cerebro y estamos reparando una cosa y arruinando otra, ¿estamos? Entonces, lo que se hace es poner este filtro, que este filtro lo único que nosotros vamos a ver, digamos, en el monitor va a ser la parte metálica, pero tiene su red ahí, micro red, que si algo se desprende acá, queda ahí. Se termina el procedimiento, una vez que ya se decidió que ya está, se hace el control angiográfico, luego se saca. Después que terminemos el procedimiento, se va a sacar el filtro. Si algo se soltó, lo vamos a traer en este filtro. No hacemos ningún daño. Otro lugar donde se puede poner un stent, entonces, ahora fíjense que estamos en la arteria renal, fíjense que acá
tenemos una estenosis en la arteria renal, creo que se la habíamos visto, pero bueno, una estenosis, entonces en tercio proximal, apenas nace la arteria renal, una estenosis. Entonces después lo que se va a hacer es poner un stent y después hacemos el control angiográfico. Entonces fíjense cómo reparo exacto. Entonces, angioplastia. Yo pongo stent, pongo balón, es angioplastia. Entonces abro con una angioplastia. Entonces fíjense, en este caso, este stent también es autoexpandible. Premontado, coronario, no quiere decir que algunos no vengan premontados, ¿estamos? Sí pueden venir, pero los dos tipos de stent que ustedes van a conocer van a ser los premontados y los autoexpandibles, no hay otra forma. Normalmente periféricos son autoexpandibles, que en otros puedo poner otro stent y puedo poner un miembro inferior, que estudiamos miembro inferior, ¿estamos? Entonces, angioplastías se pueden hacer en cualquier arteria. Bueno, acá vamos a empezar a hacer un zapping de estudio. Bien, entonces, hasta acá, capítulo angioplastías. ¿Estamos? Voy a hacerle un pequeño cierre, entonces pueden hacer angioplastías con balón, con stent, estamos con alguna otra cosa, como por ejemplo un rotablator. Ahora se está haciendo el rotablator, el último que tuvimos hace un par de semanas atrás, que vino la gente de Rotapro, nos mostró cómo se está trabajando con rotablator en arterias de los miembros inferiores. También ahora está nuevo eso. Entonces, bueno, se va a hacer una angioplastia con balón, se puede pasar un rotablator o no, se puede hacer una angioplastia con balón y stent, se puede hacer una angioplastia con balón, stent y stent con droga. ¿Estamos? ¿En dónde? En la coronaria y en cualquier lugar, digamos, de las arterias, en todo lo que es periférico. Vamos a pasar a otro tema, que es el filtro de la vena cava. Acuérdense que habíamos estudiado la vena cava. ¿Qué tenía la vena cava o qué es lo que podía tener? Trombos, que se generan en los miembros inferiores. Bueno, ¿qué hacemos para que esos trombos no migren y me hagan un TEPA, un tromboembolismo pulmonar agudo? Bueno, se le pone un filtro. ¿Estamos? Este filtro se llama así, filtro de la vena cava. Entonces recuerden esto, que a la vena cava, para que los trombos no migren y obstruyan arriba, que ahí se pone peligroso, ¿estamos? Vamos a poder colocarle un filtro. Esa es la terapéutica. Lo que hay que tener en cuenta es la ubicación, de dónde se va a colocar el filtro. Bueno, esto es un esquema medio. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar este filtro? Se va a ubicar por debajo de las venas renales. Entonces, como control, digamos, angiográfico, vamos a posicionarnos y se van a hacer una inyección de contraste para ver a dónde están las venas renales. Entonces, por debajo de las venas renales se va a poner el filtro. La vena cava. Acuérdense, vena cava entró por derecha, es venoso. Bien, acá en este esquema muy feito, estamos, pero fíjense que acá se está avanzando desde arriba. Estamos poniendo ese filtro desde arriba, sí, muy posible. Estamos que se ponga desde arriba. Entonces, si estamos poniéndolo desde arriba, acuérdense que vamos a entrar por tubular, supónganse, estamos, o por un poquito más abajo, se hace una incisión y se va a pasar. Se baja, ¿hasta dónde? Estamos por debajo de las venas renales. Venoso esto, estamos por debajo de la vena. O sea, que acá el recorrido va a ser vena cava superior, aurícula y vena cava inferior. Estamos, sigue bajando por la vena cava inferior y se ve con contraste dónde están las venas renales y después por debajo de eso va a ser donde se libere el filtro. Se autoexpande también, o sea, viene dentro de una vaina, se corre la vaina, se abre el filtro y el filtro tiene como unos ganchitos ahí, muy chiquititos, que cuando se abre se queda como prendido ahí de la vena para que no se vaya para arriba, ¿estamos? Porque la sangre va para arriba. Entonces, acá lo que hace es quedarse ahí enganchadito para que no se corra. Queda ahí, esto tiene todo un entramado
metálico, también muy finito, por decirlo de alguna forma, los alambres más gruesos son los que estamos viendo acá, pero tiene un entramado más fino de otros alambritos y se lo pone ahí. Entonces lo que va a hacer es atrapar el trombo acá. Pues bien, puede ser que este filtro de la vena cava quede por un tiempo permanente, o puede ser que pasado el tiempo, pasado un corto tiempo, se saque. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del tratamiento médico, ¿estamos? Va a depender de qué medicación. Normalmente estos pacientes que tienen problemas de trombosis en los miembros inferiores ya van a empezar, si se les descubre, empiezan a estar medicados, y bueno, cuando se considere que ya no hay trombos dando vuelta, o que no está generando, se puede sacar el filtro. Fíjense ahí, en esta imagen, como el filtro que está acá, está, digamos, conteniendo ese trombo. Acuérdense que yo les dije que los trombos, ven acá, se ven como imagen de resta, ¿estamos? O sea, que se ven sin contraste. Miren entonces cómo ahí lo está sosteniendo. Bueno, con la medicación, este coágulo va a empezar a disolverse y va a dejar de estar ahí. Para sacarlo, bueno, para sacar el filtro de la vena cava, que se puede retirar, entonces, ¿qué se hace? Se baja de nuevo con la... Digo se baja porque la mayoría de las veces es más cómodo venir de arriba por una vía de borde que superior, ¿no? Se baja, entonces, con el catéter, esa vaina que lo contiene, que es un catéter, estamos, se va bajando, y por dentro de esa vaina, de ese catéter, se pasa un lazo, y es tal cual un lazo, ¿estamos? Entonces, ese lazo se llama así, es un lacito, que lo que vamos a hacer es enlazar, fíjense que tiene un gancho acá, esta es removible, o sea, las que son removibles tienen el ganchito. Entonces, se baja el catéter, se enlaza, por ese lazo no es rápido, ¿estamos? A veces sí, pero se va bajando el lazo y se va tratando de enganchar ese ganchito hasta que lo enlazan. Una vez que lo enlaza, ¿estamos? El lazo ese está pasado por dentro del catéter, de la vaina esa, entonces una vez que está enlazado, se baja el catéter y se va tirando el lazo desde la cola, digamos, de donde se está manejando todo, se va tirando el lazo, se va bajando el catéter. Entonces se baja, se baja, se baja, cuando empezamos a bajarlo, empieza solo a cerrarlo, el catéter lo empieza a cerrar, esa vaina empieza a cerrarlo, y se mete todo adentro y se saca. A veces tironea un poquito, porque acuérdense que yo le dije que esto tenía ganchitos. Entonces ahí está suelto el filtro, se baja el lazo, se lo engancha, se avanza con la vaina y se lo mete adentro, listo, se saca. Si no se puede sacar porque quedó muy enganchado, bueno, se lo dejo, no va a pasar nada. Pero estos con ganchitos son los que son removibles. Bueno, entonces, trombosis de los miembros inferiores. Para evitar un tromboembolismo pulmonar agudo, se coloca en la vena cava un filtro de vena cava. Vamos a otra cosa. Yo trato de resumir lo que más puedo. Perdón por tantas cosas juntas. Otro tema. Endoprótesis aórticas. Recuerden que nosotros dentro de el estudio de la aorta, tanto la torácica como la aorta abdominal, habíamos visto qué indicaciones había, como por ejemplo el neurisma. Tenemos un neurisma. Bueno, ¿qué hacemos con ese neurisma? O sea, acuérdense que ese se hacía como un globo, ese neurisma sigue pasando sangre y hasta que se rompe. Se rompe un neurisma en la aorta abdominal, no es compatible con la vida. ¿Estamos? Entonces, hay que tratar de ver qué se puede hacer. Bueno, para eso existe
endoprótesis aórtica. ¿Qué es una endoprótesis aórtica? Es una endoprótesis, una malla metálica que está recubierta con teflón. Entonces son teflonados. Una malla metálica más grande, digamos, que lo que hemos visto recién, que le estén muy chiquita la rejita, digamos. Bueno, acá es más grande y viene teflonado. Y se llama endoprótesis. Bueno, ¿dónde se puede poner? Y se puede poner tanto en la aorta torácica, como se ve acá, como en la aorta abdominal. La mayoría de las veces en un servicio se hace mucho más esto, porque es más frecuente tener este tipo de lesiones en las arterias. Acuérdense cuando yo le dije que teníamos aneurisma, cuando estamos viendo la aorta abdominal, dije que hasta se puede palpar un aneurisma en la aorta abdominal y que con una ecografía es suficiente para descubrirlo. Después hacemos el otro estudio, se programa y viene el representante que va a traer la endoprótesis. Estamos así como venía el del rotablator, ahora viene el de la endoprótesis. Y cada vez cuando viene veo más colegas, y está bueno y yo me pongo muy contenta. Entonces viene y va a indicarle al médico cómo se va a abrir esa endoprótesis, porque cada una tiene su maña. Bueno, entonces estas son las endoprótesis. ¿En qué caso se van a poner? En aneurisma la mayoría de las veces, pero también se pueden poner en disección. En disección las endoprótesis no necesariamente tienen que ser cubiertas, ¿estamos? Porque una disección es cuando se desprende la capa íntima, entonces se puede poner una endoprótesis que no sea cubierta, sí. Pero bueno, la mayoría de las endoprótesis vienen con teflona. Cortación, bueno, la ruptura aórtica, siempre hablan de una ruptura aórtica cuando se lastima la arteria, no cuando se rompe completamente. No te da mucho tiempo. Bueno, entonces, no importa, datos estadísticos, vamos a ver que acá tenemos un aneurisma en la aorta, y acá tenemos en la aorta torácica, y acá tenemos un aneurisma en la aorta abdominal. No, bueno, voy a volver a esta imagen que evaluemos esto. No importa lo que dice acá, vamos a evaluar esta imagen. Entonces, esto tenemos un aortograma abdominal con una vía de bordaje Seldinger. Fíjense que ahí están las arterias renales. Y acá, bien casi en la bifurcación, está la panza del aneurisma, pero bueno, acá sigue neurismático. Pero acá no. Fíjense que acá hay un calibre por debajo de las renales, un calibre conservado. Bueno, esto se llama el cuello del aneurisma. ¿Estamos? Esto es el cuello del aneurisma. Entonces, está bueno y hay que valorar esto para ver cómo va a ser la endoprótesis. Entonces, cuello del aneurisma es la porción, en el caso del aneurisma de la aorta abdominal, es la porción entonces de calibre normal y conservado por debajo de la renal. En este caso, en este aortograma torácico, fíjense que tenemos el aneurisma ahí. Bueno, está muy lindo el aortograma, está con su tracción de imagen, los dos están con su tracción de imagen, pero, porque es una foto y te recorta de todo, pero bueno, lo que tenemos que valorar acá es dónde empieza ese aneurisma para ver si vuelta de nuevo a hablar de este cuellito, digamos, por decirlo de alguna forma, es calibre normal por debajo de la subclavia, ¿estamos? También va a depender, hay que valorar eso para saber qué endoprótesis se va a programar. Entonces, volviendo a la endoprótesis aórtica, fíjense que ahí tenemos la aorta, ahí están las arterias renales, la aorta con un calibre normal y después se hace la panza de los neuronas. Entonces, se va a subir este dispositivo. En este caso, cuando se colocan endoprótesis aórticas, son gruesas, estamos con un perfil grueso, cerradas las endoprótesis. Entonces, lo que va a venir y va a estar seguramente dentro de la sala va a ser el cirujano vascular, que va a hacer una apertura en la arteria femoral para poder subir la endoprótesis. No entra por un C introductor en endoprótesis. O sea, no es por punción, me refiero, si vienen adentro de un set, pero no es por punción. Entonces lo que se va a hacer es una incisión en la arteria
para poder subir la endoprótesis. Entonces ya tenemos más gente metida en la sala. Tenemos los médicos, los cirujanos vasculares, la gente que vino con la endoprótesis, un montón de gente. Bueno, y nosotros. Entonces, se va a subir la endoprótesis por sobre una guía, la guía esa es una guía Lunder, una guía bastante gruesa, ¿no? Se sube todo el dispositivo y después se va a empezar a soltar la endoprótesis. Entonces, se suelta, se va soltando la endoprótesis, son autoexpandibles las endoprótesis. Fíjense por este lado. Bueno, fíjense acá cómo queda. Bueno, sí, el aneurisma me abarca a la bifurcación ilíaca y las ilíacas también están con aneurisma. Esta endoprótesis se llama biilíaca. ¿Estamos? Es endoprótesis biilíaca porque va como las dos piernas, nosotros le decimos en pantalón, las dos piernitas van para el pantalón, entonces va una para una ilíaca y la otra para la otra ilíaca. Puede ser aorto-aórtica, cuando solamente va a ocupar la aorta, es endoprótesis. Puede ser aorto unilíaco, o sea que va a abarcar esa endoprótesis y supónganse que tengo enferma de esta arteria, va a abarcar la aorta y una ilíaca, o biilíaca cuando abarca las dos. Todo esto también, estamos modular bifurcado. Pero ustedes acuérdense esto, entonces puede ser aorto-aórtica, aorto unilíaca, aorto biilíaca, cuando le utilizamos un pantaloncito, digamos que tiene las dos I. ¿Cómo se sube esto? Como está acá, muestra acá. Entonces primero se sube la endoprótesis, se la abre, por eso que son autoexpandibles, y una vez que se posiciona como una para cada ilíaca, se sube, se telescopa la otra parte. Entonces después se sube por la ilíaca izquierda en este caso, esta porción, y se la une a este lado, y si acá es necesario, se une otra porción más a este otro lado. A veces vienen con esta porción, no tan larga, porque no está acá, supónganse, y se abre esta, y solamente se le une la de la izquierda. Bueno, o a veces, si se necesita más largo, hay que unirle una parte. Todo eso ya lo traen, ya viene medido, y porque se mandaron, aparte de angiografía, se manda la angiotomografía con reconstrucción en 3D, entonces ellos arman la endoprótesis para ese paciente, para ese caso, para ese paciente. O sea, no es una endoprótesis que venga como un estén que lo podemos abrir. Eso se programa y se hace esa endoprótesis para ese paciente. Entonces, ya están con medidas, ya se sabe. Bien. Se trabaja mucho con una reconstrucción en 3D de un angiotac. Ellos trabajan así para poder hacerla la endoprótesis. Bueno, esto que estamos mostrando acá es una endoprótesis, fíjense, no importa acá, miremos en las fotos. Entonces, acá, en esta, fíjense que tiene como una coronita, ¿no? Bueno, acá la endoprótesis, el teflón llega hasta el extremo, digamos, ¿ya? Empieza la parte metálica y empieza el teflón. En este caso, este otro tipo de endoprótesis tiene teflón desde acá, tiene teflón desde acá, y fíjense que tiene como la coronita libre. ¿Vamos? O sea, hasta acá es libre y de acá para abajo es teflona. Bueno, acá de nuevo me muestra la endoprótesis, digamos, toda la masa metálica teflonada, y con ese extremo, esa corona que le llamamos nosotros libre de endoprótesis. ¿Para qué sirve esto? Para esto. Estamos haciendo prótesis, se va a abrir, acá está esto es una torácica, estamos, se va a abrir esta endoprótesis, y fíjense que como hay que colocarla, porque la arteria empieza a estar enferma de más arriba, digamos, como hay que colocarla a la altura de la subclavia, esa parte tiene que ser descubierta, porque si no estoy tapando la subclavia, ¿estamos? Entonces esa parte, la corona, iría acá en este caso en el ostium de la subclavia. Y de ahí
para abajo, teflonada. Esto es en este dispositivo que estamos mostrando acá cómo se abre. Así viene la endoprótesis. Viene adentro de esa vaina, esta se llama la nariz, nose del endoprótesis, se sube esa endoprótesis, esta parte es la que queda afuera y desde acá es donde se va a trabajar para liberarla, tiene tecla, tiene rosca, bueno, tiene un montón de cosas, cada una tiene su forma y esto es lo que va indicando, una vez que se posiciona, apriete el botón, gire, todo eso le va diciendo el licenciado que viene con la endoprótesis. Entonces se va subiendo, fíjense que siempre precedido por una guía, hay un pic-tape puesto también, entonces la guía va subiéndose hasta que se posiciona en el lugar, luego se activa desde afuera, se va manejando, miren acá tira para atrás, enrosca, tira, todas las cosas que le va diciendo y se va abriendo. Entonces se abre, le va liberando, porque son autoexpandibles, se va liberando hasta que queda puesta ahí. Esta parte, entonces, con la coronita, va a ser una parte libre, la parte libre de la endoprótesis para permitir el flujo a la subclave. ¿Qué hacemos después? Un control angiográfico para ver que esté bien abierta la endoprótesis y que por entremedio de la endoprótesis y la aorta no filtre. ¿Estamos? Porque si por acá se nos mete sangre, va a seguir llenando el neurisma. Entonces, eso es lo que hay que controlar. Entonces, se hace inyección de contraste para ver que no haya, digamos, una pérdida de sangre por acá por el costado. En este caso, una pérdida de cóndor. Se hace sustracción porque se ve mejor con sustracción para ver eso. Y si llegara a verse eso, ¿qué se puede hacer? Se sube con un balón grande, hablando de la aorta, y se insufla el balón para impactarla bien y así no hay pérdida. Con la aorta abdominal, y ahí queda puesto, ¿no? Con la aorta abdominal pasa lo mismo. A ver si alguna de la aorta no, solamente muestra. Con la aorta abdominal pasa lo mismo. ¿Estamos? Con la aorta abdominal va a pasar lo mismo, o sea que cuando se libere la endoprótesis, en esta parte, está muy pixelado, no se puede ver mucho, pero es un esquema. Pero en esta parte, que está a la altura de las renales, va a ser donde va a estar la corona, que no está teflonada, para permitir el flujo. ¿Estamos? Y todo lo demás teflonado, entonces lo mismo. Se va a hacer el control geográfico, se va a ver que no vaya a perder por acá, ¿estamos? Que no vaya a haber que pase la sangre por entre medio, porque si es así, hay que insuflar balón para que se adhiera bien. Igual pasa en las ilíacas. ¿Estamos? Se mira ahí que no haya ninguna pérdida, se abre balón si es necesario y se insufla bien. El balón para que se pegue. Cuando llega hasta tan ahí la endoprótesis, sí o sí va a tener la coronita. No quiere decir que si el aneurisma sigue para arriba, no se pueda hacer, se empieza a combinar, te ponen una... Se sube, digamos, se pueden poner unos estén acá, recubiertos obviamente, digamos, unos estén para que dé flujo a las renales y la endoprótesis venga de más arriba. A veces la endoprótesis tiene una perforación para poner el estén. Combinaciones hay muchas. A veces, cuando tenemos el paciente y hay que poner toda esta combinación de cosas, se entra. Supóngase, se baja. Si hay que bajar una estén acá, se pone una estén por el brazo derecho, el otro estén por el brazo izquierdo, y por acá se sube la endoprótesis y por acá se sube la otra pierna. Estamos entrando por 4 lados al paciente para poder hacer. Siempre va a haber cirujanos vasculares que van a ser los que van a estar abriendo las arterias. Puede hacer un montón de combinaciones. Obviamente que siempre todo está programado y todo viene a medida. Bueno. Acá tenemos un control geográfico. No es un control geográfico, pero sí estamos viendo, digamos, cómo se está abriendo la
la endoprótesis. Estamos ahí, se está tirando la vaina hacia atrás y cómo se va abriendo. Es de la forma en que lo vemos, ¿estamos? O sea, todo eso es lo que vimos recién dibujo. O sea, la realidad es esto, estamos viendo cómo se va yéndose, digamos, la vaina hacia atrás y abriendo la endoprótesis. Después se ve entonces cómo queda, siempre si es aorta torácica se va a ver que tenemos que hacer en oblicua izquierda, y después este control angiográfico que está con sustracción de imagen, lo que va a mostrar es si no hay, cuando hagamos la inyección de contraste, pérdida, entonces por acá por los costados de la malla. Bueno, entonces endoprótesis, se pueden poner endoprótesis aórticas, son una masa metálica teflonada, que dependiendo si va a abarcar una arteria como las renales o como la subclavia, la endoprótesis va a tener esa parte de la corona libre para poder permitir el flujo. Espera que quiero contar. Entonces, ahora donde está endoprótesis, acá, donde está abierta, ¿no? Por abajo de las renales, se abre, tiene la coronita, ya dejando el flujo a las renales, bárbaro. Ahora, ¿qué arteria nace por debajo de las renales y arriba de la bifurcación? Acá nace una arteria. ¿Qué arteria nace ahí? ¿Alguien se acuerda qué arteria nace ahí? ¿Arteria mesentérica puede ser? Sí, la mesentérica inferior, ¿estamos? Entonces la mesentérica superior está mucho más arriba, las renales, y acá a la altura de L3 nace la mesentérica inferior. Cuando yo pongo la endoprótesis, la mesentérica inferior se tapa, ¿estamos? Esa arteria se ocluye. No hay otra forma, ¿estamos? Queda ocluida la mesentérica inferior. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué pasa con esa parte del intestino que está irrigada con la mesentérica inferior? Bueno, acuérdense que cuando hablábamos de las arteriografías mesentéricas había una parte que se llama todo ese arco riolano, ¿estamos? Bueno, ese arco riolano lo que hace es compartir flujo la mesentérica superior y la inferior. Entonces, cuando se ocluye la mesentérica inferior, con el paso de unos días, va a empezar a irrigar a la mesentérica superior, ¿estamos? Entonces, ahora va a recibir flujo por la mesentérica inferior. El paciente queda con dolor, ¿estamos? No es algo tan simple esto. Pero bueno, evita el tener que abrirlo y operarlo. ¿Estamos? Se coloca una prótesis, pero bueno, se ocluye la mesentérica y que después va a retomar flujo por la mesentérica superior. Obviamente que queda interna, paciente van a estar un tiempo. Bueno, vamos a otro tema, estamos terminando. Vamos con embolización. Ahora estamos al revés de lo que veníamos haciendo antes. Antes abríamos y ahora cerramos con una embolización. ¿Estamos? Embolización viene de émbolo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de producir un émbolo. O sea, producir algo que cierre, que ocluya. Embolización. Bueno. Hay distintos materiales para realizar embolizaciones y va a depender de acuerdo a dónde quiera y qué quiera ocluir. ¿Estamos? En este caso el espongostán es un trombogénico que viene, que se hace con está hecha a base de una gelatina de cerdo. Entonces, la presentación es así, ese cuadradito debe medir 1 centímetro por 2, póngale, y livianito. Y lo que hacemos es desarmarlo, se lo pica bien, por decirlo de alguna forma, se lo desarma, se lo pone dentro de una jeringa, y a esa jeringa se la llena con contraste y solución fisiológica. Y está ahí ese material, esas partículas, que no son tan chiquitas, pero tienen que pasar por el agujerito de la jeringa, ¿estamos? Entonces, esas partículas que se desarman, que despongo están,
el Gupor, así, digamos, bien livianito, se lo desarma, se lo mete dentro de la jeringa, se le pone en la solución fisiológica con el contraste para poder ver, y se lo va a llevar con un catéter, supónganse, un ejemplo, ¿no? Pero para que vean. Acá hay un tumor, entonces se ve que estas arterias están irrigando ese tumor. Bueno, entonces lo que se va a hacer es llevar hasta donde nacen esas arterias el catéter y se le va a empezar a colocar el espongostán. Entonces el espongostán lo que va a hacer es ocluye, tapa, cierra esas arterias que son aferentes al tumor. Los tumores son muy irrigados, entonces, bueno, se buscan las arterias más grandes que irrigan el tumor y se tapan. Se ocluye. El espongostán después se reabsorbe porque se reabsorbe porque, bueno, digamos, no es algo artificial, ¿no? Entonces después se reabsorbe. Pero da tiempo a que, supónganse, se hace este procedimiento y estos vasos ya van a estar cerrados, entonces ya va a haber menos flujo de ese tumor y a lo mejor me da tiempo para que vaya a la cirugía y, bueno, se obstruya, se saque eso. Entonces está obstruyendo previo, supóngale, una cirugía. No dura mucho esto, ¿eh? Estamos en un rato, unos días, puede ser que va a disminuir, digamos, o sea, vamos a tapar las arterias que van a irrigar. Pueden hacer, supónganse, me toca estar, el hospital de urgencia que tenemos acá en Córdoba, el que recibe los accidentes, bueno, yo he visto, hemos hecho embolización en los vasos, en las ramas de la esplénica, cuando hay ruptura de la esplénica porque se golpea el vaso. ¿Vamos? Entonces, muchas veces se emboliza y después se va a quirófano. Entonces, son como embolizaciones, pero que no duran mucho tiempo, pero permite. Entonces, fíjense. Entonces, ahí es como demuestra que por ese catéter, se van a alargar las partículas que van a ir ocluyendo entonces esas arterias. Bueno, miren el caso que estamos mostrando. Y acá hay un sangrado en la hepática. ¿Ven? Esta es la arteria hepática. Acuérdense, la arteria hepática tenemos tronco celíaco, se divide en dos. La esplénica para un lado, que me va a irrigar el vaso, y la hepática para el otro, que me va a irrigar el hígado. Bueno, en este caso, en la hepática, en la porción inferior de las ramas al inferior de la arteria hepática, hay un sangrado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a llegar con el catéter, que es lo que se está haciendo, se va a llegar con el catéter, se empiezan a liberar el espongostán y después, o sea, en un momento se hace un control angiográfico cuando se considere que ya está, se hace un control angiográfico y se ve que ya esa arteria está ocluida y ya no sangra más. ¿Estamos? A lo mejor con esa oclusión da el tiempo necesario para que se cure la arteria. ¿Estamos? A lo mejor la arteria se cierra sola y ya después de 2 días ya no sangra más. ¿Estamos? Porque se curó sola la arteria. O me da tiempo para ir a una cirugía si es algo grave. Bueno, ese es un tipo de embolización. Entonces, embolización es embolización con espongostán. Hay otro tipo de embolizaciones, como por ejemplo esta, que es con coils. Y el coils es de acero inoxidable. Acuérdense que yo hace un rato les dije que el acero inoxidable era altamente trombogénico. Bueno, ahora me sirve el acero inoxidable porque yo lo que quiero es ocluir. Entonces vienen estos alambritos de acero inoxidable que vienen metidos dentro de un microcatéter y que cuando se posicionan en el aneurisma, esto es un aneurisma, entonces está la arteria y acá está la arteria y acá tengo el aneurisma. Entonces, pónganse una arteria cerebral, que es donde más se usa y donde primero se usaron los cols. Entonces, arteria cerebral, aneurisma. Bien, entonces se llega, lo estudiamos al paciente, acuérdense que las indicaciones para la estereografía cerebral era una que podía tener aneurisma. Bueno, se descubre que era un aneurisma, ¿cómo lo solucionamos? Así.
Entonces, viene el que trae los coils y se sube con un microcatéter, se posiciona en el cuellito del aneurisma y se empieza a soltar. Entonces se suelta, es alambre porque viene un alambrito, viene derechito. Cuando lo suelta se espirala y se hace un nudillito. Bueno, se van a soltar la cantidad de coils que sea necesario para llenar la bolsita del aneurisma. Una vez que se llena, ocluye. ¿Estamos? Trombosa. El saco del aneurisma, se hace el control angiográfico y después vamos a ver cuando pase el contraste que ya no está llenando el aneurisma. Así son. Estamos en un alambrito que viene adentro del catéter y del microcatéter. ¿Cuáles son microcatéteres? Porque van a entrar a arterias cerebrales. Son microcatéteres. Cuando se posiciona, se suelta y se hace el ovillo. Ahí tienen distintos largos. Bueno, entonces fíjense acá, estamos mostrando la arteria con su aneurisma, está posicionado ya el microcatéter, suelta los primeros coils y termina soltando todos los coils que sean necesarios hasta que se llene la bolsita del aneurisma. Y acá está el procedimiento. Entonces, ahí está el microcatéter puesto, pero se hace la inyección de contraste, está la angiografía, está el aneurisma, está una carótida, tifón carotidio, cerebral anterior, cerebral media, y ahí, antes de la bifurcación, en la carótida está el aneurisma. Se empieza a soltar los coils, se está viendo ahí ya, se ven como rayitas, bueno, es el ovillito del coil, y una vez que se termina de soltar la cantidad de coils, todo esto se va viendo, ¿no? Se coloca coil, se coloca contraste, se ve, se suelta, se va controlando, hasta que cuando hacemos el control angiográfico, ya está ocluida. Ya no se mete más contraste acá. ¿Estamos? Entonces ya está, por decirlo de alguna forma, reparado este aneurisma. De nueva sangre, ¿no? Lo que nos piden ahora los neurointervencionistas es que nosotros cuando estudiamos antes de poner los coils, hacemos una geografía y hacemos una 3D, hacemos reconstrucción ahí mismo y ellos vienen, miran la reconstrucción, digo vienen porque pasan para el lado donde están los monitores y se mide de nuevo la aneurisma. Ellos traen, el que viene para poner los coils trae como varias medidas de coils. ¿Estamos? Entonces vienen, valoran esa bolsita del aneurisma, la medimos, vemos si tiene el cuello. Como es 3D, podemos girarlo, giramos y vemos esa arteria que llega, cuál es la mejor arteria que llega. Bueno, todo eso se hace y después que tomamos las medidas, le mostramos y todo, volvemos a la sala de hemodinamia y empiezan a subir el microcatéter para poner los coils. El equipo nuevo que tenemos ahora, no hace falta salir de la sala, se hace todo dentro de la sala porque tanto en el monitor como en el otro también tenemos el monitor, la reconstrucción en 3D, pero acá en el panel de control también tenemos imagen y ahí como más fácil tomarle las medidas. Tenemos imagen en el panel de control. Entonces ahí tomamos las medidas con el mouse y no hace falta volver digamos, a donde está la workstation. Lo hacemos desde ahí. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una vertebral. Una vertebral. Las dos vertebrales. El tronco axilar. Las dos cerebrales posteriores. Y ahí tenemos el aneurisma. Control angiográfico post-coil y queda así. Entonces se ve la vertebral con su tronco, sus dos cerebrales posteriores y el aneurisma que estaba viéndose acá como se llenaba con contraste. Ya no lo vemos más, están los coils puestos. Obviamente que hay que hacer sustracción porque estamos en cerebral, ¿no? Igual acá tenemos una carótida
El carótido, si fue un carótido, cerebral anterior, cerebral media, el cerebral anterior con un aneurisma, esto es precoil, y después postcoil, ¿estamos? Ya no se ve más el aneurisma, ya están sueltos todos los coils de César. Igual, aneurisma acá tenemos la carótida derecha, cerebral anterior con un aneurisma, se empiezan a soltar los coils. Fíjense que cuando empiezan a soltarse todavía se ve contraste adentro, bueno, se siguen soltando los coils hasta que ya no se ve más el contraste adentro del aneurisma. Solucionado. Bueno, solucionado, digamos. Y en un primer momento, me voy a volver un cachito. Esto avanza a pasos agigantados. Pero bueno. En un primer momento, la condición para poder soltar los coils era que el aneurisma tuviera cuellito. O sea, que acá, digamos, este espacio, sea este espacio, este cuellito, esto es un dibujo, pero sea más chico que lo que es la bolsa del aneurisma. Eso es cuello, en el caso de las arterias cerebrales. Entonces, esta apertura que tiene el aneurisma sea más chica que la bolsa. ¿Estamos? Bueno, eso es un cuello del aneurisma. Entonces, la condición para poder soltar coils y poder tapar embolizar ese aneurisma era que tuviera cuello. ¿Por qué? Porque si no, si esto no está cerrado, suelto el coil, se me va. ¿No? Entonces, debía tener coil. Esa era la primera condición. Si no era quirúrgico. Bueno, ahora, después de pasar el tiempo, van haciendo cosas nuevas. Y a alguien se le ocurrió que si se me iba el aneurisma, ¿cómo podía hacer para que no se me fuera el coil de ahí? Y bueno, se pone un stent. Entonces ahora hay stents muy chiquititos que se pueden poner en las arterias acá. Entonces, por entre medio de la rejita que tiene el stent, con el microcatéter sueltan los coils. Entonces queda stent puesto acá, pero acuérdense, stent es una malla metálica. La malla metálica me va a dejar seguir pasando sangre. Entonces, ¿para qué sirve ese stent? Para contener, me sirve como pared para poder soltar los coils adentro y que no se me salga. Entonces, se pone un stent, cuando no hay cuello en el aneurisma, se pone un stent y se sueltan por a través de las rejitas del stent los coils. Ese es el plan B. Hay otro plan más, ahora, que vienen stent, que tienen una masa metálica con un entramado tan cerrado, siguen siendo stent, ¿estamos? Pero con una masa metálica muy, muy, muy cerrada, ¿estamos? Y se llaman direccionadores de flujo, estén unidireccionadores de flujo, que se sueltan ahí y ya no hace falta poner coils, ¿estamos? Entonces se sueltan ahí y ya no hace falta poner coils porque al no estar pasando tanta sangre, esto se emboliza solo y después empieza a reducirse. ¿Qué se usa? Todo. ¿Estamos? Lo que se puede. ¿Ok? Van a valorar el caso y van a determinar qué van a poner. Ahora, vamos de menor precio a mayor precio, ¿estamos? O sea, esto es así. Estos direccionadores de flujo son carísimos. No todas las obras sociales lo cubren. Siempre tienen que ver mucho esto. Bueno. ¿Qué otro tipo de...? Porque acá yo solamente le mostré, le pongo STAN y le mostré la embolización con coil. Hay otros materiales de embolización, que es el polivinil alcohol, el histocril, el onix. El histocril y el onix son bioadhesivos. Se los tienen mencionados en el apunte. Son bioadhesivos. Como si fuese la gotita, para compararlo con algo conocido. ¿Vieron la gotita? Bueno, así. Entonces, por ejemplo, en una malformación arteriovenosa se va a llevar algún bioadhesivo de estos y se va a ocluir con esta, digamos, microferitas que son, se va a ocluir, entonces, supónganse una malformación arteriovenosa con estos bioadhesivos. Suelta eso y automáticamente se seca y ocluye. Esta es otra forma de embolizar. Entonces, sepan que
están todo esto. Hay el histocril, el Onyx, son bioadhesivos que cuando se sueltan no ocluyen directamente. Se usa cada cosa para cada cosa, ¿no? Después el espongostán ya lo dijimos, y el polivinil alcohol son embóferas, son también micropartículas, digamos, de alcohol también solidificado. Esas son todos los métodos de embolización. ¿Qué vimos nosotros? Vimos el espongostán y los coils. Porque se pueden ver, lo otro lo vemos en el momento que se hace y después no se ve más. Bueno, vamos a otra terapéutica. La vamos a terminar. Me cansé. Bueno, mismo. Acuérdense que cuando estudiamos al principio el cateterismo de derecho, decíamos que podía haber comunicaciones interauriculares y comunicaciones interventriculares. En el caso de las comunicaciones interauriculares, se pueden cerrar, ¿no?, las comunicaciones interauriculares. Las comunicaciones interauriculares se pueden cerrar con un dispositivo que se llama Amplatzer. El dispositivo se llama Amplatzer. Este es el esquema, ¿no? Es una malla también metálica recubierta con teflón, como tejida la mallita que tiene, y teflonada. O sea, es una malla metálica bien tejida y después arriba tienen teflón. Bueno, fíjense que acá se introduce con una vaina, que es un catéter, y que una vez que se posiciona este catéter tiene que llegar hasta la aurícula derecha. Una vez que estoy en la aurícula derecha empieza a volverse, se posiciona como todavía del lado de la aurícula derecha y se suelta el primer platillo, ¿estamos? Se abre y ya está ocluyendo. Se sigue retrocediendo con el catéter y una vez que ya pasó el catéter, el septum, se suelta la otra parte de la Amplatzer y queda abierto. Entonces, fíjense que son como dos platillitos. Entonces, acá, este queda del lado de la aurícula derecha y este queda del lado de la aurícula izquierda. Bien, entonces queda de los dos lados ocluido la comunicación. Para poder ver esto, dentro de la sala de hemodinamia, el médico que trae los Amplatzer viene con un ecógrafo también. ¿Estamos? Entonces ese ecógrafo, o sea, esto se está controlando por dos métodos de imágenes. Estamos en el angiógrafo y el ecógrafo. El ecógrafo se puede acoplar al equipo y lo podemos ver en la pantalla, en los monitores que tenemos, o bueno, lo vemos directamente en el monitor. Lo ve él en el monitor del ecógrafo, un ecógrafo portátil. Entonces lo que tiene es un traductor transesofágico o endoesofágico, como le quieren llamar. Entonces él va a anestesiar las fauces y va a entrar con el endoscopio, perdón, con el endoscopio, va a entrar a posicionarse a la altura, digamos por el esófago, a la altura donde está la comunicación. Entonces, ahí va a estar el traductor. Entonces se pone el traductor, y lo que nosotros hacemos primero antes es subir un balón, insuflar ese balón, estamos mitad del balón en la aurícula derecha, mitad del balón en la aurícula izquierda, y ahí, en donde hace la muesca, está el septum. Entonces, le estamos guiando para que baje el endoscopio, entonces para que se vea. Lo que hace él, una vez que nosotros desinflamos, es tomar la medida de la apertura por eco. Nosotros la tomamos así, a la medida por el balón. O sea, nosotros acá con el equipo podemos medir, nos da una medida, pero también se mide por el endoscopio. Después se sube el dispositivo,
¿Estamos? Se abre, como les dije yo, se abre primero la parte distal, después la parte proximal, esta parte del medio entre los dos platillos queda en el septum, siempre se está controlando, y una vez que ya se considera que está bien puesto, se pega un tironcito, es como el momento, digamos, que nadie respira, se pega un tironcito y se ve que no se sale y ya se suelta completamente y queda puesto. Entonces cerramos la comunicación interauricular. Entonces ahí estaría el foramen oval, donde está la comunicación. Primero se abre el platillo del lado de la aurícula, se pasa para este lado y se abre el de la aurícula izquierda y después se suelta y ya queda totalmente cubierto. Nada. No se hace ningún otro control geográfico más que esto. Estamos viendo que está abierto. No se hace inyección de contraste. Solamente el balón. Cierre de comunicación interauricular, cierre de CIA, se hace con ambas. Bueno, vamos a otro tema. Valvuloplastia aórtica. Dentro de las indicaciones que teníamos cuando veíamos el ortograma torácico, veíamos que había estenosis en la arteria aórtica. Esa estenosis no la podemos valorar con una angiografía, pero sí la podemos valorar con toma de presiones, toma de gradientes de presiones. Ponemos el catéter, tomamos presión en la aurícula, en el ventrículo, y después tomamos presión en la aorta. Eso nos indica que hay estenosis. Y aparte de todos los otros métodos que vienen, el ecocardiograma. Entonces nos están diciendo que hay una estenosis. Bueno, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer una valvuloplastia, entonces dentro de la sala hemodinámica. Bueno, la valvuloplastia aórtica, ¿en qué va a consistir? En subir, estamos con un catéter por la aorta, y nos vamos a posicionar entonces entre la aorta torácica y la aurícula izquierda. Un pixelado esto, pero bueno, ahí tenemos la aorta, entonces nos vamos a posicionar. A ver si hay algo. Bueno, acá estamos. La aorta torácica se sube con el balón desinflado, se posiciona la mitad del balón en el ventrículo izquierdo, la mitad del balón en la aorta y se procede a insuflar. Se insufla ese balón a las atmósferas que sean necesarias. Acá es lo que estamos viendo geográficamente, el suflado del balón, donde está la muesca es a la altura donde está la válvula, y se hace presión. ¿Estamos? Se insufla presión, se desinfla, se vuelve a insuflar las veces que sea necesario, hasta que se abre. ¿Estamos? Bueno, ¿qué puede pasar? Muy chiquito, pero bueno. Ahí entonces tenemos el balón inflado, sabemos que la mitad del balón, porque hace la muesca, está en el ventrículo y la mitad está en la aorta, no se ve mucho, muy chiquito. Acá también estamos el balón inflado, ahí hace la muesca, mitad en la aorta, mitad en el ventrículo, mayor presión. ¿Qué es lo que tenemos que controlar después que se hizo? Voy a volverme el que se ve más lindo. ¿Qué vamos a controlar después geográficamente? Que esta válvula, que estaba tan cerrada y que le hicimos presión, ahora no quede con insuficiencia. ¿Estamos? O sea, pasamos de una válvula estenótica, o sea, cerrada, a hacerle presión y que después quede insuficiente, o sea, que después no cierre bien. ¿Estamos? Entonces, ese es el control geográfico que le vamos a hacer. Se va a hacer una ortograma. Sí, ahora sí va a hacerse una ortograma, y con esa inyección de contraste vamos a ver si hay vuelta de contraste al ventrículo. ¿Entendemos? Entonces vamos a corroborar si no queda insuficiente la válvula con un ortograma, que era indicación, acuérdense, para poder ver las insuficiencias valvulares aórticas. Seguramente
post esto, digamos, va a quedar insuficiente la válvula, estamos haciendo mucha presión. Entonces, lo que hay que controlar es que después esa válvula se acomode y que ya no quede insuficiente. En el momento real va a quedar insuficiente, después va a empezar a acomodarse. Y si queda insuficiente, después va a ir a un reemplazo, ¿no? Pero, bueno, se controla eso. ¿Cuán insuficiente o cuál insuficiente queda la válvula? Con un control de control, un ortograma. Y si hacemos ortograma, obviamente va a ser en oblicua izquierda. Bueno, vamos a otra forma. Hay otras valvuloplastias que en este caso, vamos a ponerle acá el dibujito. También se pueden hacer valvuloplastias en la válvula mitral. ¿De qué forma se puede hacer valvuloplastias mitrales? Pueden hacerse de dos formas. Se puede entrar por izquierda, ¿estamos? Se puede entrar por aorta y pasar al ventrículo y del ventrículo pasar a la aurícula y posicionarse ahí con los balones. El problema es que no tiene como mucho apoyo los catéteres, estamos para el catéter balón para posicionarlo de esa forma. ¿Estamos? Entonces, se opta por otro método que se llama transeptal. ¿Estamos? No es que no se pueda hacer, es sí se puede hacer, pero es como más incómodo. Entonces, se busca otro método que es un método transeptal. Bueno, entonces, ahora, por aórtico, ¿estamos? En este caso es retrógrado, lo menciono como retrógrado porque acuérdense que los retrógrado era venir en contra, subir en contra del gradiente de para donde va la sangre, ¿estamos? En contra de la corriente, por decirlo de alguna forma, por eso se llama retrógrado. Y se llama anterógrado, que ya lo habíamos visto, porque vamos a favor. Bueno, en este caso el retrógrado es cuando subimos por aorta, nos posicionamos en ventrículo, de ventrículo pasamos a aurícula y se hace acá. Da como poco apoyo de esta forma para poder posicionar los balones e insuflar. Entonces existe esta otra forma, que es la forma transeptal, y que si me dice septal, estoy pensando en el septum. Entonces se sube por derecha, o sea, por vena cava, ¿estamos? Cateterismo derecho, vena cava, se viene por vena cava, se vence el foramen oval, viste que recién cerramos con la CIA, bueno, acá lo abrimos, pasamos con, con un catéter que se llama una vaina de Mullins, que es el catéter que vence esa válvula, ese foramen oval, y se posiciona de nuevo entre aurícula y ventrículo. Se puede hacer, y ahí vamos a insuflar, se puede hacer, fíjense, ahí el dibujito está viendo cómo este catéter va a pasar por el foramen oval del lado derecho al lado izquierdo. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Se pasa para allá. Se sigue avanzando. Ahí ya pasó el septum, se viene acá, se sigue avanzando y se posiciona, estamos, mitad en la aurícula izquierda y mitad en el ventrículo izquierdo. Posiciona ahí, después se va a insuflar el balón. Ahí está el balón posicionado, se insufla el balón y se hace presión y se abre la válvula. Muchas veces, acá cuando llaman multitrack, es porque van a poner en vez de un balón, dos balones. Muchas veces no es un balón muy grande, digamos, entonces se ponen dos. Un balón al lado del otro balón, se insuflan al mismo tiempo y abren la válvula. ¿Ven? O sea, puede ser un solo balón, que cuando lo insuflemos tenga el diámetro que necesitamos, o se pueden poner dos balones, uno al lado del otro, y se insuflan al mismo tiempo. Entonces ahí
Fíjense cómo, bueno, he puesto todos los catéteres para pasar. Estos catéteres son los que me van a guiar los dos balones. Ahí están los dos balones posicionados porque se ven los dos extremos radioopacos, después se van a insuflar y van a verse así, los dos balones insuflados, donde está la muesca, es a donde va a estar la válvula. Entonces esto está mitad en el ventrículo izquierdo, mitad en la aurícula izquierda. Y ese es el control. Y se abre la válvula. Esa es una forma. Y la otra forma es con este balón, que es un balón que es específico. Sí, no hay problema, ya terminamos igual. Con este balón, que es un balón específico que se llama Inoue, un baloncito de Inoue, que este balón tiene, es como un ochito, entonces tiene la muesca para hacerlo coincidir con la válvula. Entonces, a ver si hay otro, se ve más lindo. Este baloncito también es transeptal, sube con una vaina que se llama vaina de Mullins, se lo pasa del lado derecho, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por el septum, se vence el septum, se baja y se posiciona mitad en el ventrículo, mitad en la aurícula izquierda y se procede a insuflar. Y la característica que tiene este balón es que se insufla por diferencia de presión, primero la parte distal y después la parte proximal. Entonces, primero se va a insuflar la parte que está en el ventrículo, después insufla una parte media y después insufla la parte proximal. Entonces tiene una muesca, por más que se insufle mayor presión, continúa la muesca en la forma que tiene, digamos, ese balón, entonces queda con menos insuficiencia la válvula. ¿Estamos? Esto, digamos, queda con menor insuficiencia que ponerle un balón recto o dos balones, como se ve ahí recién. Este específico para esto, este balón de Inoue. Entonces, esta es la parte distal, se me está insuflando, o sea, la parte que está en el ventrículo, después tiene como una parte donde tiene esa formita, esa escotadura, y después se insufla la parte proximal. O sea, acá está en ventrículo, acá está la válvula y acá está en aurícula. ¿Estamos? Después se insufla presión, sigue conservando esa muesca y después se desinfla. Pues bien, control angiográfico de esto, después que se hizo, vamos a de nuevo valorar cuán insuficiente quedó la válvula, porque estaba cerrada, hicimos presión, abrimos. Ahora hay que ver cómo quedó de insuficiente. Entonces se hace un ventriculograma, acá, para ver si hay vuelta de contraste a la aurícula, se hace un ventriculograma y se observa cómo quedó de insuficiente y por supuesto que esto se va, primero quedan con una pequeña insuficiencia y después, bueno, se va acomodando la válvula. Entonces hicimos una válvuloplastia. Ahora, creo que ya no tenemos nada. Bueno. Ahora, con respecto a la valvuloplastia de la aórtica, se hace reemplazo de la válvula. Si la válvula está insuficiente y hay que reemplazarla, se reemplaza también, se pone una TAVI. También se hace dentro de la sala de hemodinámica. Con la insuficiencia mitral, si hay que reemplazar, se hace en quirófano, ¿estamos? Pero en la aórtica se pone se hace un reemplazo valvular, se pone una TAVI. Bueno, gente, hasta acá es lo que puedo dar. O sea, les hice un merengue en la cabeza con toda la terapéutica junta en media hora. Pero bueno, ustedes prefieren que voy a cortar me cansé yo, mi cabeza, tengo el merengue también. Mucho. Yo sé que es mucho en poco tiempo, y se me pueden haber pasado cosas, obviamente. Pero bueno, más allá de esto, es que la hemodinamia entonces consta de dos partes.
una parte diagnóstica y una parte terapéutica. O sea, hacemos diagnóstico en una sala de angiografía, pero también hacemos terapéutica. Estamos al principio, era como un tire y afloje con la parte quirúrgica, pero bueno, después con el paso del tiempo, no se pudo llegar como a acuerdos, digamos, que nadie le está sacando un trabajo a nadie, nada. O sea, cada uno en lo suyo, pero para los pacientes es muy beneficioso esto, ¿estamos? Porque yo estoy haciendo en este momento un reemplazo valvular con una TAVI y no tengo que abrir el tórax del paciente, ¿estamos? O sea, es mucho. No estoy cerrando una comunicación interauricular y no estoy abriendo el tórax del paciente, ¿estamos? Entonces se ha avanzado un montón en hemodinamia. Y se ha avanzado, entonces nosotros hacemos todas estas terapéuticas dentro de la sala de hemodinámica. Y el paciente se va a su casa, obviamente estar en y es internado, dependiendo de lo que va a hacer, y no le abrimos el tórax al paciente, o bueno, nos quita que hay cosas que no se pueden solucionar, y bueno, va a cirugía. Y después, a pacientes que están con cirugía, muchas veces lo que hacemos nuevamente es controlarlo. Entonces, es como que en esto del diagnóstico por imagen nuestro, la parte que nos toca hacer en los angiógrafos, en la sala de hemodinamia, es una parte diagnóstica y una parte terapéutica. ¿Vamos? ¿Sabieron todo eso? Vamos a lo que a ustedes les interesa, que es el parcial. Bueno, ustedes tienen el apunte. Entonces, fíjense en el apunte donde están todos los estudios y están, digamos, las terapéuticas. Está resumido, es un apunte resumido. Entonces, traten de ver eso. ¿Estamos? Si a ustedes les queda alguna duda, supónganse, estoy leyendo una embolización. Bueno, a ver, la leo. No me quedé, no me acordé de algo, bueno, vuélvanse al video, que es largo, porque vengo hablando desde ayer, estamos, y busquen esa parte. Pero yo les recomiendo, si van a estudiar, que estudien el apunte está bien, está resumido, es el apunte de la cátedra y es el apunte que es más, lo he tenido yo ese apunte, ¿estamos? Cuando fui alumna alguna vez hace 20 años. Entonces, es un apunte que está resumido, que resume un poco todo lo que yo les dije. Si hay algo por ahí que no esté en el apunte, puede ser, supónganse, que yo se los mencioné varias veces, entonces, como por ejemplo, cuál es la característica del pigtail y cuál es la característica de una stent, ¿estamos? Entonces, bueno, eso no sé si está en el apunte, pero se los mencioné un montón de veces. Entonces, estudien el apunte, la parte de los estudios y la parte de la terapéutica. Muestre múltiple opción. Vamos a ver coronaria, que para mí, dentro de todo, lo más importante. Que alguna pregunta una o varias preguntas van a ser coronaria. Y acuérdense que lo demás es anatomía, porque la anatomía, si nosotros acá lo único que necesitamos es saber la anatomía coronaria, la anatomía de las arterias. ¿Estamos? Entonces, va a ser múltiple opción, no se vuelven locos, no es difícil el examen, péguenle una leída al apunte en todo lo que es diagnóstico y terapéutico, y si hace falta compensar, digamos, que algo no se están acordando de lo que vieron en el apunte, vayan a la afirmación, ¿estamos? Pero no es difícil eso. ¿Alguna pregunta? No el horario del examen a las 7. A las 7. A las 7 nos vamos a conectar con las cámaras prendidas. Necesito, si alguien tiene un celular, pida uno un ratito, nos unimos. Yo les paso en el Meet, les voy a poner el enlace para que entren al formulario. Y bueno, nada, lo van a hacer en 15, 20 minutos, está terminado. Estamos a las 7. Cualquier cosa. ¿Cuándo les había puesto? La semana que viene no, creo que la otra. 25. Fíjense porque se lo subí. ¿Estamos? Que es la semana, coincide con la semana de exámenes nuestras también. Esta semana nosotros tenemos vacaciones acá en la universidad. Ya estamos de vacaciones, pero tenemos la semana siguiente. No se puede usar el guaraní y estas cosas, y después cualquier cosa me preguntan por privado, si es algo privado, si alguien no puede en ese horario, eso lo solucionamos por privado.
Y bueno, yo cuando me devuelve el Meet, porque son videos tan largos que no me los sube nomás. Entonces, mañana o pasado, cuando el Meet me ponga los videos, yo se los subo al grupo para que los tengan como complemento. O sea, el video es como un complemento, porque si ustedes vienen leyendo y no se acuerdan de algo, bueno, busco, a ver. Pero está todo en el app. Bueno, gente, espero que les haya servido de algo. Y